decisión más hermosa, la de seguir a Cristo. ¿Ustedes conocen la historia de esta canción? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien no la conoce? Hubo unas personas que aceptaron a Cristo en un lugar donde es prohibido ser cristiano. Y el jefe de la comunidad con las autoridades se reunieron con ellos y le dijeron: si no renuncian a Cristo, lo vamos a matar. Y cuando llegó el día que le dieron de plazo, estaba el padre, la madre y toda la familia cantando esta canción. Ellos compusieron esa canción y le dijeron: nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y murieron, los mataron. A veces qué evangelio tan liviano nosotros vivimos. El tema para hoy es la razón por la que Israel no tiene paz. Usted va a ser hoy instruido en lo que pasa en ese país y qué es lo que ha pasado en ese pueblo. La cita bíblica principal es Isaías capítulo 48, versículo 17 al 19. Isaías capítulo 48, verso 17 hasta el verso 19. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Amén. Oremos. Señor amado, quiero darte las gracias en este momento. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir esta palabra tuya. Te pido, Señor, no solo por los hermanos presentes, sino por todos aquellos donde has de llegar esta palabra, para que edifique tu pueblo. Señor, abre el corazón de cada persona para que entienda que esta es tu palabra y que el mensaje tuyo es correcto y que Israel ha vivido y está viviendo toda esta tragedia por tener un corazón duro, rebelde contra las cosas que tú has establecido, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender esto y ayúdanos, Señor, para que el espejo de Israel sirva para cada una de nuestras vidas. Esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título: la razón por la que Israel no tiene paz. La historia del pueblo de Israel ha transcurrido por más de 3,500 años. 3,500 años ha transcurrido la historia del pueblo de Israel. Este dato abre una pregunta importante.
¿Qué otro pueblo? Y déjenme decirles que cuando estaba preparando esto traté de hacer una investigación porque me gusta hablar con propiedad. Me gusta que lo que yo digo sea investigado y que cualquiera que lo investigue diga es verdad o no es verdad. Amén. Me puse a analizar qué otro pueblo de la tierra ha sido descendiente de un solo linaje, de un hombre, y que se ha mantenido tanto tiempo en el mundo. Es verdad que existen países como China, la India, Japón, Egipto, que son muy antiguos, pero en la actualidad su población e identidad nacional no desciende de un solo patriarca. No ha sido así. En el caso específico de los israelitas, ellos descienden de Jacob, a quien un ángel de Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Dios le prometió a Abraham, el abuelo de Jacob, que por su obediencia, vamos a ver si podemos repetir esto, ¿por su qué? Dios le dijo, por tu obediencia, de ti voy a sacar un pueblo, que será un pueblo especial en la tierra, y que de este pueblo nacería el Salvador de todo el mundo, que es Jesús el Mesías. Esto es la Biblia. Amén. Esto es la Biblia. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios enseña. Cuando Jacob se fue a vivir a Egipto, donde su hijo José era el gobernador, ¿sabe cuántos eran ellos? 70 personas. 70 personas eran los israelitas que existían en aquel tiempo, cuando Jacob se fue a vivir a Egipto, contando a José y a sus 2 hijos que él había tenido allí en Egipto. Allí en Egipto se mantuvieron durante 430 años. El pueblo de Israel se desarrolló entre los egipcios. Allí se multiplicaron y con el tiempo los faraones esclavizaron al pueblo de Israel. Cuando Dios sacó a los israelitas de la esclavitud, eran aproximadamente más de 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas habían crecido en medio de aquel lugar extraño, aquel país extraño. El Señor le dio ordenanzas, les dio mandamientos a aquel pueblo. Lo estableció como un pueblo especial en toda la tierra. Mire, República Dominicana, Dios no lo ha escogido como un pueblo especial de toda la tierra. Estados Unidos, Dios no lo ha escogido como un pueblo especial de toda la tierra. China, Dios no la ha escogido como un pueblo especial de toda la tierra. La Biblia dice que solo ha habido un pueblo que Dios escogió de manera especial y fue Israel. Esto es lo que dice la Biblia. Amén. Amén, hermano. Amén. Ahora, este pueblo, ¿qué tenía que hacer para mantenerse siendo ese pueblo especial de Dios? ¿Qué tenía que hacer? Obedecer a los mandatos que el Señor les había dado a través de Moisés. Y ellos vivirían en paz. Y aquel pueblo tendría una abundancia como ninguna otra nación en la tierra. Dios le prometió a Abraham, cuando él obedeció, mira, toda esta tierra la voy a dar a un pueblo que voy a sacar de ti. Ellos tenían que ser obedientes a lo que Dios decía. ¿Y qué iban a tener? ¿Qué iban a tener? Paz, abundancia, tranquilidad en la tierra. Cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto, hizo un pacto con ellos. Ese pacto
aparece resumido en Deuteronomio 28. Mire, yo quiero que usted busque Deuteronomio 28. Todo el que tenga una Biblia, busque Deuteronomio 28. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Así que el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 28. Dios hizo un pacto con aquel pueblo cuando lo sacó de Egipto. Dios hizo un pacto con aquel pueblo. ¿Con qué otro pueblo en la tierra Dios ha hecho pacto? Ven, hermano, o sea, no podemos cambiar esto, ¿eh? Esto es lo que la Biblia dice. Yo no puedo argumentar otra cosa. Yo no puedo ir por encima de Dios. Ahora, quiero que vean el pacto. Deuteronomio 28, ¿lo tienen? Verso 1 y 2. Si usted quiere, léase el capítulo completo en su casa de tarea, léaselo. Pero verso 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus que yo te prescribo hoy. Jehová, también Jehová tu Dios te sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y esto es lo que me gusta de Dios. Mire cómo lo reitera. Sí que. Es decir, Dios dice, óyeme, y luego Dios comienza a explicar qué. Y dice luego, oíste. Tiene que hacer eso. Ahora, esto era la primera parte del pacto, ¿verdad? Si oye, van a venir sobre ti. Quiero que vean el verso 15. Y el resto usted déjelo de tarea para que lo lea en su casa. Verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con todos sus mandamientos y estatutos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti, ¿qué cosa? Todas estas maldiciones y te alcanzarán, es decir, van a andar detrás de ti donde quiera que vaya. ¿Tenemos esto claro? Esto fue lo que Dios le dijo a quién. Al pueblo de Israel, ese pueblo especial que Dios seleccionó. Ahora, vamos a ver, ¿qué hizo Israel? ¿Obedeció o desobedeció? Tan solo basta con leer algunas páginas del Antiguo Testamento y conocemos la respuesta. Los israelitas fueron rebeldes contra los mandatos del Señor. Solo unos cuantos profetas y otros siervos de Dios se mantuvieron en fidelidad, cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Y qué hizo Israel con la gente que era fiel a Dios? Los mataba, los apedreaba, los mandaba a la cárcel. Pero este fue el pueblo que Dios eligió. Pastor, pero ¿por qué un pueblo tan malo? ¿Y usted y yo? ¿Y usted y yo? ¿Cuánta desobediencia y rebeldía hemos cometido? ¿Y Dios nos ama? ¿Y Dios nos ama? ¿Cuántas veces hemos metido la pata y hemos hecho cosas feas y Dios nos sigue amando? Amén. Amén, hermano. Los israelitas fueron rebeldes. Desobedecieron constantemente al Señor. No se mantuvieron cumpliendo los mandamientos de Dios. Hoy hemos leído
lo que dijo el profeta Isaías. ¿Ven lo que dice el profeta Isaías? Ahora mantenga su Biblia abierta allí en Isaías 48 para que veamos cómo se desarrolla este sermón. Isaías vivió 700 años después que el Señor había sacado a su pueblo de Egipto y 800 años antes de Cristo. Vamos a ver, Isaías vivió 800 años antes de Cristo. ¿Qué tiempo hace que Isaías vivió? 2825 años, ¿verdad? Amén. Hace 2825 años que el profeta Isaías expresó estas palabras. En tiempo de Isaías, el pueblo ya tenía 700 años de desobediencia a los mandatos de Dios y también tenía 700 años de sufrimientos. Dice Isaías 48:17, así ha dicho Jehová que Redentor tuyo, el santo de quién, de China, no, de República Dominicana. No se me sientan mal los dominicanos, que yo también estoy en esto. El santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. A pesar de todos estos años de desobediencia, el Señor le seguía hablando a Israel como su Dios, hermano. ¿Cuántos años ya tenía el pueblo de desobediencia cuando Isaías predicó? ¿Cuántos? 700 años. ¿Quién tiene aquí aunque sea 500? No, nadie. 700 años y Dios se le sigue presentando como. ¿Cómo? ¿Cómo Dios le habla? ¿Como su Dios o no? Amén. No lo rechaza como pueblo especial suyo. El propósito divino fue el de enderezar los pasos de los israelitas para que su pueblo se pudiera beneficiar ¿de qué? ¿De qué? De las bendiciones que Dios quería darle. Durante estos 700 años el Señor les había enviado sus profetas y a todos los rechazaron, a unos mataron, a otros los persiguieron. El profeta Isaías, y esto que voy a decir es un dato de la tradición histórica, esto no lo dice la Biblia, pero es lo que se cree. El profeta Isaías, este que estamos leyendo, ¿sabe cómo murió según dice la tradición histórica? Aserrado. En los tiempos de Manasés, uno de los reyes más perversos que tuvo el pueblo de Israel, lo estaban persiguiendo, el profeta salió huyendo, esto es lo que dice la tradición, repito, se metió a un árbol hueco y le dijeron, el profeta está metido en un árbol hueco, y el rey dijo, corten el árbol con el profeta. Eso hizo Israel con los profetas de Dios. Amén. Las maldiciones de la desobediencia que dice Deuteronomio 28, ¿estaban sobre ellos o no? ¿Estaban sobre ellos o no? ¿O estaban las bendiciones? No podemos contradecir la palabra de Dios. Yo no puedo venir acá y decirles a ustedes, no, Israel no fue el pueblo especial que Dios salvó, que Dios rescató, porque esto es lo que dice la Biblia está llena de esto. Pero no puedo tampoco venirle y decirle a ustedes, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y todos los judíos son salvos porque son judíos, porque eso es mentira, porque no es verdad. La palabra de Dios es clara, dice la Biblia que si no obedecían, ¿qué les iba a llegar? Comienza a leerlo en su casa, en lo que sientan curiosidad. Deuteronomio 28 del 15 en adelante, vea todo lo que allí dice que le iba a pasar si no obedecían.
Los pueblos que vivirían alrededor de ellos se iban a convertir en sus enemigos, los iban a atacar constantemente. Esto es lo que se dice. ¿Y esto sabe cuándo lo dijo Moisés? Hace 3.500 años que Dios le dijo al pueblo de Israel, a través de Moisés, que iban a vivir una vida triste y pesarosa, una vida amargada, una vida de temor constante si no obedecían al Señor. ¿Qué pasó con los israelitas? Léase primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, léase las crónicas y otras enseñanzas más, y allí va a ver que los israelitas no tenían paz, sus enemigos no le daban tregua, no podían disfrutar de esas abundancias que Dios había prometido, y que la tierra de Canaán, ¿sabe cómo se llamaba la tierra de Canaán? La tierra que ¿fluye qué? No era que salía leche y miel. Pero está entendiendo. Bendecida, abundante, paz, tranquilidad. La persona que obedece le va bien en todos los aspectos. La obediencia tiene un sentido. Obedecer es lo mejor que hay en todo aspecto de la vida, y más delante del Señor. ¿Cuál era la razón por la que Israel no tenía paz? Vamos a ver, aquí está, usted lo tiene en la Biblia, está en los versos 18 y 19. Vamos a ver lo que dice. Oh, si hubieras ¿qué? Atendido a mis mandamientos, ¿qué pasaría? Fuera entonces tu paz como un río, abundantemente, corriendo sin parar. Dice, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Al leer estos dos versículos podemos notar que el profeta no le está hablando al pueblo en nombre de Dios. Mire, quiero que mire otra vez el versículo. El profeta no le está hablando al pueblo en nombre de Dios, sino que Dios mismo le está hablando por boca del profeta. Dios está usando la boca del profeta como yo uso este micrófono en este momento. Dios le está hablando. No es que, noten, aquí el profeta no dice, dice Jehová. No, Dios está hablando directamente. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Dios a este pueblo? O si hubiera ¿qué? Atendido mis mandamientos, tuviera ¿qué? Paz. Cuando un profeta decía lo que dice la palabra de Dios, en vez de sentir gozo y decir amén, viendo lo que dice la palabra, Dios hablándole, porque esta palabra es de Dios, ¿verdad? En vez de sentir gozo, no, rebelión en su condición, en su justificación. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Eso pasaba con el pueblo de Israel, rechazaba lo que Dios le decía. Se enojaban con los profetas, por esto lo perseguían. Ahora, al decir esto acerca de Israel me surge una pregunta. ¿Será que en este tiempo habrá creyentes que no le hacen caso a lo que dice Dios? ¿Por casualidad? Probablemente. Tal vez es una posibilidad muy remota. ¿Será que aparecen creyentes que no obedecen lo que dice la palabra de Dios en este tiempo? Mensajes vienen, mensajes van, y hay vidas que no cambian. Por el contrario, se enojan con el predicador. Israel se enojaba con los profetas. Hoy hay personas, bueno, no aquí ni nadie que me esté oyendo, pero hay en Sri Lanka, en
Katmandú, en Nepal, en Burundi, sitios que ustedes no conocen, pero son reales lo que estoy mencionando. Ahí hay gente que se enoja contra el predicador. Predica la palabra, pero a ellos no les gusta. Y este tipo de personas siempre viven en una aflicción. El que se rebela contra la palabra de Dios siempre va a tener aflicción. Amén. Y déjeme decirle que yo no, y ustedes lo saben bien, yo no manipulo a nadie, esto no es manipulación con usted, porque Dios me ha castigado a mí cuando he sido desobediente. Y Dios lo ha hecho. Y si me pongo de desobediente, Dios me va a castigar, sin ninguna duda. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Esto es algo que nadie se lo quita de encima. Tarde o temprano se va a cumplir. ¿Por qué a veces como que es tarde? ¿Por qué? Porque Dios da tiempo, misericordia. Porque el día que Dios retira la misericordia, ¿sabe qué es lo único que queda? La ira de Dios. A veces Dios difiere la ira. Hay gente que Dios le da un cocotazo. Usted sabe lo que es un cocotazo, ¿verdad? Esto es, los cubanos también usan el cocotazo. Esto, mire, ¿cómo le llaman en? Cocorrón, como usted quiera. A veces Dios y no hacemos caso. Nos da una sacudida. ¿Y sabe lo que hacemos? Mira lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, yo me caigo, ¿verdad? Ahora mismo, el que se cae le da vergüenza. Y usted me pregunta, pastor, ¿se golpeó? No me hice nada. Dolido, pero sigo hacia adelante. ¿Qué cosa, eh? Cuando un creyente es rebelde a la palabra de Dios, no le va a pasar diferente que a Israel. Ese creyente es una persona, no es un pueblo, pero no le va a suceder diferente a lo que pasa o lo que pasó con el pueblo de Israel y sigue pasando. Ese creyente va a tener aflicción, no va a tener paz en su corazón. ¿Por qué? Porque se va a cumplir en él lo que Dios le dice, que Dios se le dijo al pueblo de Israel. Y esta palabra hoy es para nosotros. Recuérdese que hacemos un exégesis de un pasaje, pero hay que hacer una hermenéutica, una aplicación. ¿Y qué dice la aplicación para nosotros? ¡Oh, domingo! Vamos a ver si usted me ayuda. Aparezco yo aquí en la Biblia, sí, aquí estoy, yo me estoy leyendo. ¡Oh, domingo, si hubieras atendido a los mandamientos! Te habría evitado, ¿cuánto? Mucho problema. Entonces fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Eso de paz como un río, ¿qué significa? Significa que la paz y la tranquilidad siempre estaría ¿qué? Fluyendo, en vez de problemas van, problemas vienen, problemas van, problemas vienen. ¿Qué vendría? Paz, como un río, fluyendo. Usted mira un río, se detiene y se seca. Bueno, hay ríos que se secan, ¿verdad? Pequeños ríos, pero hay ríos que no, y agua van, y usted dice, ¿dónde sale tanta agua? No se seca. Así dice la palabra de Dios que fluiría la paz. Sería comparable con las olas del mar. Vamos a ver, ¿usted puede de alguna manera detener las olas del mar? ¿Puede detenerlas? Tendría libertad de acción y ningún otro pueblo podría detenerle. Dios
le prometió esto a Israel. Le prometió que se multiplicarían grandemente en la tierra y ninguna otra nación podría atacarle, podría vencerle. Todo se cumpliría si ellos tan solo hacían una cosa. ¿Qué era lo único? Obedecer lo que Dios decía en su palabra. Obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y dónde están los mandamientos de Dios? ¿Dónde están? ¿Están aquí? Están aquí. ¿Usted sabe que la Biblia dice cosas que a mí no me gustan? Si usted no lo sabía, sépalo. La Biblia dice cosas que a mí no me gustan. ¿Por qué? Porque mi carne no se sujeta a Dios. Y por pastor que sea y por espiritual que sea, hay una naturaleza en mí que es rebelde contra Dios. Ah, pero no es que me gusta. ¿A quién le encanta trabajar aquí? ¿A quién le encanta trabajar? ¿Quién se levanta antes de la hora con el deseo de ir a trabajar? Yo tengo que ir a trabajar a las 7 de la mañana, tengo que llegar al trabajo. No, yo me levanto a las 4 esperando que llegue la hora, porque yo tengo esa... Ansioso, ¿verdad? ¿A quién? ¿A quién? A nadie. Pero usted tiene que trabajar. Amén. Así tenemos que someternos a Dios. ¿Ven? No es que todo lo que Dios dice me va a gustar. Es que tiene que gustarme. Vamos a ver las madres con los niños. No, que no me gusta. Le están dando algo de comer. No, que no me gusta. A usted sí le gusta. Y vamos a jugar al avioncito. Todas esas cosas. Hermanos, Israel tendría que 2 cosas. Paz y abundancia como ninguna otra nación del mundo, solo si obedecía los mandamientos del Señor. Ahora, mire, para que usted que me escucha tenga una idea de lo que siguió pasando en Israel después del mensaje del profeta Isaías, después que Isaías predicó, allí habló de estas cosas. ¿A usted le gustaría saber qué pasó en la historia de Israel y qué ha estado pasando hasta ahora? Pues mire, yo tengo un resumen, quiero que usted me ponga atención porque voy a decir muchas cosas acá, pero es solo para ilustrarlo. Voy a hacer un resumen de la historia de Israel en los últimos 2800 años. Así que hace 800 años que el profeta dijo esto. Miren, en el año 721 antes de Cristo, los asirios destruyeron el reino de Israel, que estaba compuesto por 10 tribus de las 12. ¿Saben que Israel estuvo compuesto por 12 tribus? 10 fueron destruidas por los asirios. Se los llevaron cautivo a otra tierra y hasta el tiempo actual nunca han regresado. Hay gente que son israelitas y ni siquiera lo saben. Nunca han regresado. En el año 586 antes de Cristo, los babilonios hicieron lo mismo con las 2 tribus restantes, que eran Judá y Benjamín. Destruyeron la ciudad de Jerusalén, quemaron el templo y los judíos fueron al exilio por más de 70 años. Regresaron del exilio siendo gobernados por diferentes imperios que dominaron en el mundo. Los gobernaron los babilonios, los gobernaron los medos persas, los gobernaron los griegos, los romanos. Jamás fueron un reino independiente. Jamás tuvieron un rey que los gobernara. Después del Señor enviarles profetas y profetas hasta Juan el Bautista, y ellos rechazarlos, ¿sabe lo que hizo Dios? Usted sabe lo que hizo Dios después que...
Vino, Dios mismo vino y en persona, en la persona del Verbo, el Señor Jesús, vino como hombre a la tierra, nació judío, lo circuncidaron a Cristo, nació judío. ¿Y qué hizo su pueblo? Lo rechazó, lo crucificó. Alguien diría, fueron los romanos que lo hicieron. La Biblia dice que Israel mató a Cristo. Aquí lo dice Dios. Esto no es análisis, Dios lo dice. Mataron al santo y al justo y pidieron un homicida. En el año 70 después de Cristo, ¿saben lo que pasó? Los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, arrasaron el templo, no quedó allí una piedra sobre otra. Cientos de miles de judíos fueron masacrados. Ese es el pueblo que debía tener paz y abundancia, ¿eh? En el año 135, repito, en el año 70 el templo fue arrasado, murieron cientos de miles de judíos, pero ¿sabe lo que pasó? En el año 135, los judíos otra vez se rebelaron contra los romanos y el emperador que gobernaba en ese tiempo, llamado Adriano, mandó su ejército a Jerusalén. Miles y miles de judíos fueron masacrados. Adriano le cambió el nombre al país y le puso Palestina. ¿Sabe lo que quiere decir Palestina? Tierra de filisteos. Usted sabe la historia de Israel y los filisteos, ¿verdad? Y a Jerusalén le cambió el nombre. Le puso a Elia Capitolina. Se le cambió el nombre a Jerusalén. A partir de ese año 135, a los judíos les fue prohibido vivir en Jerusalén. El emperador romano prohibió que los judíos vivieran en Jerusalén. ¿Sabe lo que pasó? Allí fue la gran diáspora. Los judíos tuvieron que salir por todas partes, donde quiera que llegaron. Iban errantes de país en países, especialmente en Europa. Eran rechazados en todo lugar. Léase la historia. Los marcaban. Lo encerraban en un lugar llamado gueto. Y allí eran marginados de la sociedad. Tenían que andar con un sombrero, con un pico, que la gente lo identificaba judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, que fue desde el año 1939 hasta el año 1945, Adolfo Hitler mandó a matar a unos 6 millones de judíos. De la peor manera. ¿Sabe lo que es meter gente en almacenes gigantescos? Meterlos allí a todos y empezar, cerrar herméticamente el lugar y empezar a abrir ventanillas con gases para envenenarlos a todos. 6 millones de judíos murieron en lo que se conoce en la historia como el Holocausto. Ese es el Holocausto. La gente joven debe saber esto, porque a veces estamos envueltos en muchas cosas y lo que es necesario saber, es importante saberlo. Esto fue hasta el año 1945. Finalmente, en el año 1948, en una resolución de la ONU aquí en New York, se creó el Estado de Israel que conocemos en la actualidad. Ese país que conocemos en la actualidad. En el mes de mayo de 1948 se creó. Ahora, no bien se creó el Estado de Israel, ¿sabe lo que pasó? Egipto, Siria, Jordania, Irak y el Líbano invadieron el nuevo país.
inmediatamente. En el año, bueno, los vencieron. Israel venció, Israel venció. En el año 1967, Israel fue enfrentado por Egipto, Jordania y Siria en una guerra que solo duró 6 días. En 6 días Israel venció a estos 3 países, Egipto, Jordania y Siria. El 6 de octubre del año 1973, el día de expiación que se celebró en esta semana, creo que fue el jueves, el día de expiación, el día de Yom Kippur, Siria y Egipto por sorpresa le declararon la guerra y en pocas semanas Israel los venció, le tomó la meseta del Sinaí y ocupó el canal de Suez. Luego comenzaron los conflictos con los palestinos en la Cisjordania y la Franja de Gaza. Desde el año 1979, la nación de Irán ha amenazado con destruir y borrar a Israel de la faz de la tierra. Esto no es historia, esto es en la actualidad. El ayatollah Ali Khamenei de Irán dice que a Israel hay que borrarlo de la faz de la tierra. ¿Cuánta paz han tenido? El 7 de octubre del año 2023, ¿usted sabe lo que pasó? Un grupo de terroristas de la Franja de Gaza entraron sorpresivamente en Israel y asesinaron a 1,200 personas. ¿Sabe lo que esto provocó? Provocó una invasión del ejército de Israel a la Franja de Gaza. Esto hace muchos años que pasó, ¿no? ¿Está pasando? Que según las fuentes noticiosas ha provocado la muerte de más de 65,000 palestinos y ha destruido a casi toda la Franja de Gaza. Ese conflicto todavía se está desarrollando en este mismo instante. He resumido lo más posible lo que ha sido la historia de Israel. ¿Ha vivido paz Israel? ¿Por qué? En 3.500 años de historia solo han tenido paz en cortos periodos, cuando momentáneamente se han arrepentido por tener reyes temerosos de Dios. Y quiero concluir con esta pregunta y con algunos detalles. ¿Viven en paz los judíos en el tiempo actual? ¿Viven en paz? Mire, la nación de Israel vive en una zozobra constante. Las 24 horas del día, las fuerzas de defensa de Israel se mantienen en estado de alerta. No ahora, todo el tiempo. Mire, un avión llega a la frontera de Israel y en 4 minutos ya está en la capital. Cualquier avión. ¿Usted entiende esto? No puede haber un descuido. Vive en una constante amenaza. ¿Eso es paz? Parece, mis hermanos, que en estos tiempos todavía resuenan las palabras expresadas por el profeta Isaías cuando dijo en ese verso 18 que es importante que usted y yo lo guardemos en nuestro corazón. Esto es para Israel, pero dejémoslo para nosotros. Dice, oh, si hubieras atendido ¿qué? A mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Ya concluyendo esta predicación, debo decir que la historia de Israel nos debe poner a reflexionar a nosotros, los cristianos, como pueblo de Dios. En cierta medida,
lo que ha ocurrido con Israel puede ocurrirnos a nosotros de manera personal. ¿Cuándo? Si no obedecemos. Si como los israelitas hacemos caso omiso al mensaje de Dios para preferir vivir en desobediencia, aún usted y yo siendo salvos, aún pudiendo tener paz como un río, nuestra vida se va a convertir en una amargura constante. Dios va a permitirle al diablo que nos haga daño y la tragedia no va a parar. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que finalmente nos arrepintamos. ¿Sabe cuándo Israel va a tener paz? ¿Cuándo? Viene paz. Cuando Cristo establezca la paz. Cuando ellos se arrepientan, reconozcan a Cristo, al final de los tiempos, van a tener una paz como nadie en el mundo. Israel va a tener paz. Se van a tener que arrepentir con lloro y gemido, aceptando a Jesús el Mesías. Háblele a un judío de Jesús. Si es mesiánico, cree en Jesús. Pero si no, no cree. ¿Sabe quiénes van a sobrevivir? Viene la peor matanza para Israel, Lo dice Zacarías. Lo peor viene. Solo van a sobrevivir un remanente. Ese remanente que va a sobrevivir, va a abrir su corazón, va a recibir a Cristo y tendrá paz y tranquilidad para siempre. ¿Cuál ha sido el problema de Israel? Desobediencia, pecado. Pero alguien que me escuche, debo preguntarle, ¿por qué prolongar en la vida el sufrimiento que produce el pecado? Hay cosas que sabemos que están mal, estamos mal y seguimos. Esa es la parte que debe interesarnos a nosotros, Hermanos, si hay algo que está mal en nuestra vida, ¿qué hay que hacer? Vamos a arrepentirnos. Esto no es una historia para entretener, esto no es, el pastor estuvo hablando ahí muchísimas cosas el día domingo. Esto es para mí, esto es para usted. ¿Por qué prolongar el sufrimiento? Cuando el arrepentimiento cambia todo. Cuando ahora mismo una persona puede cambiar por ese poder del sacrificio del Cristo que celebramos hoy. Solo el arrepentimiento borra la rebelión del pasado. ¿Sabe lo que Dios hace con todo nuestro pasado cuando nos arrepentimos? Lo borra totalmente. Lo borró y hace que la vida nueva tenga esa paz que Israel ha perdido por ser rebelde y obstinado contra la palabra de Dios. Y yo concluyo con estas palabras. Israel es nuestro espejo. ¿Usted sabe para qué son los espejos? Para mirarnos en Él. Que Dios le bendiga. Póngase de pie, por favor. Aquí hemos venido a hablar de Israel o de usted y de mí. De nosotros, Amén. ¿Qué les parece si oramos? Después de decir esto, yo no sé si alguien quiere aceptar a Cristo. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Solo levante su mano para orar. Si alguien todavía no ha aceptado a Cristo y dice, quiero aceptarlo. Quiero aceptarlo porque yo no soy tan rebelde como ese pueblo. Y porque no quiero pasar lo que ese pueblo ha pasado. Si alguien quiere recibir a Cristo, pues oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí venimos ante ti. Queremos agradecerte
por habernos dejado esta historia tan clara en tu palabra. Señor, tú no te avergüenzas de que Israel haya sido ese pueblo especial que tú sacaste. Como pueblo sé que los vas a redimir al final, lo vas a restituir. Pero ayúdanos, Señor, a entender todo lo que este pueblo ha pasado por ser rebelde, por ser desobediente, por no querer hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor, a reflexionar. Podemos hacer muchas cosas en este mundo y desarrollar nuestra vida haciéndolo bien, correcto, en orden. Ayúdanos, Padre, a sacar esto. Que esta experiencia, esta enseñanza de Israel sirva para nuestras vidas. Que no andemos más errando en tu palabra, sino sujetos a ella, Señor. Ayúdanos como pueblo tuyo que somos a hacer tu voluntad. Padre, que saquemos provecho de hacer tu voluntad para que nuestra vida, la paz sea como un río y nuestra justicia como las ondas del mar. Ayúdanos a sacar provecho de esto y hacer tu voluntad. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Vamos a terminar como comenzamos, alegres, alabando al Señor, dándole gracias por este día, por su precioso sacrificio en la cruz por nosotros, porque es bueno estar juntos, porque es bueno venir y adorarle en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Quiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de
casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Dios bendiga su palabra y vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por este servicio que hemos concluido, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, y que no estemos como el pueblo de Israel, Padre bendito, en desobediencia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor amado, y podamos siempre seguir adelante en tu presencia, para que tú nos des paz y tranquilidad, Señor bendito. Es por eso, Señor, que en esta mañana te damos gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia, Padre amado, y siempre, Señor, tú tienes esa paciencia con cada uno de nosotros, Señor amado. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, para seguir adelante buscando tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que tú nos lleves con bien a cada uno de los lugares donde quiera que cada uno de nosotros vayamos, Señor. En tus manos de amor dejamos todo esto y en tu santo y bendito nombre oramos. Amén y amén. Estamos despedidos.